Ok, entonces el objetivo del día de hoy es vamos a crear un script de PHP, el cual nos va a permitir ayudar a una empresa que ahorita está retornando a los esquemas de bioseguridad y está solicitando de que dentro de su tienda solo existan 50 personas a la vez. Entonces el requerimiento al programa es que le permita tener dos botones, uno para levantar el contador y uno para reducir el contador. Y que cuando el contador llegue a 50, que es el mayor, empiece a tirar ya mensajes o sea un poquito más llamativo, cambiar el estilo, ya sea agrandando el texto o no, de cuántos contadores o elementos hay. O sea, entrada y salida de los elementos reduce o aumenta el valor de los clics que hay. En el caso de que haya negativos, se permite, y el poner negativo sería algo que se está manejando como, hey, fallé al momento de contar una entrada, alguien se me coló. Entonces, ese es el programita para hacer el repaso de la sintaxis básica de PHP el día de hoy que vamos a estar desarrollando. ¿Alguna pregunta? ¿Los usuarios de qué forma van a ir guardados? ¿Un arreglo? En este caso lo vamos a ir guardando en una variable, los eventos en un arreglo y como base vamos a levantar una sesión para tener a nivel de sesión la persistencia. Va a ser una persistencia tipo volátil, no es la mejor persistencia del mundo, pero por lo menos para la ejecución del proyecto de hoy, para repasar, funciona. ¿Ok? Listo. Entonces, iniciamos agregando un nuevo archivo. Vamos a ponerle aquí contador bajo de personas.php. Vamos a hacer más grande la pantalla. Me confirman si logran ver bien. Ayer estaba viendo de vuelta el video y no me comentaron de que se miraba muy chiquita la letra. ¿Logran verla mejor ahora? Ok, entonces empezamos con PHP. Cuando estoy haciendo proyectos, generalmente en donde el mismo script y la estructura que vamos a manejar es la misma, pues abrimos las etiquetas de PHP para el código arriba y establecemos la estructura HTML en la parte inferior. Y como no estoy enseñando maquetado en estos momentos, pues Visual Studio tiene su bonito autocompletado, que hoy al parecer le está fallando. No, ni modo, hacerlo a mano. Creo que tiene que tener vacío el documento para que le funcione. No funcionaba normalmente, pero vamos a Igual coloca, Ahí se lo maté. coloca el signo de admiración. Claro, el signo de admiración. ya solo le da enter. No, por lo menos en mi versión de estudio no. ¿Qué problema? Vamos a ver si. Hagámosle caso al compañero. No, Al chat se le enviaron. vamos a ver. No tiene la extensión. Supongo que sí lo tenía, pero como he deshabilitado algunas cosas y activado otras, vamos a ver PHP. Desactivemos esto que este puede estar generándome problemas ahorita.
Ahí está. Hay cosas que a mí no me gustan aquí. Ahora sí. Gracias a todos los que me apoyaron. Les agradece mil. Y tenemos la parte de PHP. Ok, como no quiero estar peleando con todo esto otra vez, a copiarlo. Ok, listo. Entonces vamos a armar todo el etiquetado primero y después vamos a empezar con el código. Ponemos un form. Action, ponemos exactamente el mismo archivo contador de persona.php. Y le definimos que el método va a ser post. Ok, vamos a agregar dos botones. Pueden ser como la etiqueta button o pueden ser con input type button. Cualquiera de los dos es válido. A mí me gusta usar button. Vamos a copiar este. Vamos a poner un espacio para que quede separado uno del otro. Ok, si observan dos botones, Type Submit, lo que cambian es el nombre. De esa forma nosotros podemos en PHP controlar y determinar cómo extraemos esos nombres. Y vamos a ir metiendo, vamos a poner un HR por ahí. Vamos a poner aquí resumen.
Y ahí en ese espacio es donde vamos a desplegar los datos que estamos trabajando. Ok, prácticamente con esto tenemos el maquetado básico. ¿Alguna pregunta con esto? Hola, No, fue lo que puse en medio de los botones. perdón. En medio del bottom, los dos botones que hicimos, las líneas, lo que es el medio. Un espacio. Acuérdese que por defecto HTML, los espacios, retornos de carro, tabuladores son ignorados cuando se renderizan. Entonces, si yo le ponía un espacio entre estos dos, no lo va a renderizar, siempre va a quedar los dos botones pegaditos, porque ignora. El env space es no breaking space. Ese es un, por así decirlo, una carácter especial, si lo ponen encima, equivalente al espacio. Entonces sí lo va a renderizar el espacio como tal. O sea, sí es parte del contenido del documento HTML. Eso es lo que hace el NBSP. Si hubiera usado la etiqueta BR, lo mismo hubiera sido. No, porque el BR es un break line, un break row. Entonces me va a poner el botón arriba y el otro abajo del botón. O sea, corta el... Es como un retorno de carro, es como un enter. El BR es como un enter. El NBSP es un espacio. Entonces los dos botones quedan uno al lado del otro. ¿Listo? Ok, entonces sigamos con PHP. Lo primero que tenemos que acordarnos en PHP es que todas las variables en PHP empiezan con un mismo numerito, ve, un mismo símbolo, dólar. ¿Ok? Todo lo que es variable en PHP empieza con dólar y eso es una regla. Como PHP no es fuertemente tipeado hasta las nuevas versiones de 8 que ya me permite definir tipos de datos, pero originalmente no lo es y todavía mantiene esa compatibilidad, debemos seguir siempre una nomenclatura y lo acostumbrado en todos los programas de PHP es seguir una nomenclatura conocida como húngaro camello. ¿Cuál es la húngaro camello? La húngaro camello me dice que todas las variables tienen que utilizar un prefijo que determina el tipo de dato almacenado en una variable, seguido de un nombre descriptivo, y para diferenciar entre las palabras claves del nombre o la descripción, cada palabra debe de estar con una letra capital, o sea, un capitalizada, mayúscula. Entonces, por ejemplo, si yo quiero definir ahorita la cantidad de personas, puede ser entero, y voy a definir cantidad personas. ¿Ok? Y lo vamos a inicializar en 0 porque es un entero. Toda expresión en PHP debe de terminar con un punto y coma. Si no termina una expresión en punto y coma, PHP termina su ejecución porque no puede parsearlo y no puede saber cómo interpretar el código. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien ahí? Ok. Ahora necesitamos identificar cuando recibimos una petición. Generalmente PHP nos brinda ciertas variables de servidor específicos que nos permiten interactuar con lo que está enviando de regreso la interacción del usuario en la página. En este caso, la interacción del usuario es darle clic o al botón btn add o al botón btn sub. Por la estructura en la que está y que solamente esos dos botones están, el formulario me va a enviar solamente uno de los dos, el que haya sido cliqueado. Entonces, para poderlo determinar, yo debo de buscar si existe la referencia a esa variable btn add o la referencia a la variable btn sub dentro del arreglo que maneja los posts para PHP. Entonces, vamos a empezar con una condicionante, igual que en C, igual que en C Sharp, las condicionantes son con if, abrimos, cerramos paréntesis, dentro de los paréntesis se establece la expresión a evaluar, voy a usar una función interna de PHP llamada iset, esta función interna de busca si existe en memoria el símbolo registrado. Cuando hablamos de que si existe en memoria el símbolo registrado es, por ejemplo, si yo busco un iset
y le pongo como variable int cantidad personas, va a buscar que esa variable exista y me va a devolver verdadero si está registrado dentro de la memoria o no. Entonces vamos a buscar si existe dentro de un arreglo especial llamado post, que este es propio de PHP. En ese arreglo como diccionario establece todas las variables que son enviadas a través de un formulario y las llaves para ese diccionario corresponden a el valor del atributo name de esos elementos. Entonces yo voy a buscar si le dieron clic al botón ptna. Ok, de esa forma yo puedo detectar cuando se ha hecho un clic o cuando no y poder hacer alguna acción con los elementos que estoy mostrando. ¿Pregunta hasta ahí? Recuerden, esto para los que no sabían es de entrada, así que deténganme en algún momento en que no lo sientan, o sea, que pregunten si necesitan preguntar y me pueden interrumpir sin ningún problema. Primero, para que dijo que era ISET. ISET verifica si existe una variable o un espacio, en este caso el espacio en el arreglo, registrado dentro de la memoria. En palabras sencillas, mira si una variable tiene un valor o no, punto. Ok, ¿otra pregunta? Listo, entonces ya de un solo tenemos definición de variables, toda expresión debe terminar con punto y coma, usamos una nomenclatura húngaro camello y la función iset me permite determinar si existe o no una variable en la memoria o en este caso lo estamos usando para ver si le dieron clic al botón add o si le dieron clic al botón sub. Si yo le doy clic al botón add, este iset post botón add va a devolver verdadero porque va a existir y va a entrar al ciclo y va a evaluar botón sub, pero como no le di clic no va a venir dentro de ese formulario, por tanto el iset va a tirar un falso porque no existe y no va a entrar a este elemento. Si le doy clic al botón sub va a ser a la inversa, no va a entrar al botón add pero sí al botón sub. ¿Queda claro? Cada palabra va separada de mayúscula. La nomenclatura camello me dice que cada palabra va separada por mayúscula, por eso cantidad personas. Y la nomenclatura húngaro me dice que cada variable debe llevar un prefijo que determine el tipo de dato a usar en esa variable. En este caso, unit me determina de que esta variable va a tener enteros. Ahí en el nombre del archivo le puso contador de personas. Esa es estructura de HTML. Generalmente se recomienda en HTML utilizar solo minúsculas. No se pueden utilizar espacios porque a nivel de codificación de URL el espacio se representa por numeral 20. No, perdón, porcentaje 20 A. Y creo que no sería bonito que en la URL del navegador se miraría contador porcentaje 20A de porcentaje 20A personas, ¿verdad? Entonces, por eso se obvian espacios, caracteres especiales, todo en minúscula y si voy a dejar espacios o con guiones bajos. Eso es lo que recomienda la W3C para la parte de web, de nombres de archivos en la web. Listo. ¿Le respondo a su pregunta? Sí, es que nada más por eso. No, y está Yo siempre bien. lo pongo. No, buena pregunta, pero sí, la recomendación es que todo sea en minúsculas. Ok, entonces, ahora ya vamos y hacemos la estructura o la lógica básica, así como que si fuera estructurado o una aplicación normal de escritorio.
pues aquí simplemente tendría que ir aumentando. Y empezamos con algunos operadores aritméticos. ¿Qué hace el más? Eso ya lo deben de saber. Aumenta un valor. Aumenta 1. Y el menos lo decrementa. Entonces de esa forma voy aumentándolo o voy aumentando o disminuyendo el valor a cantidad de personas. ¿Ok? Ya con eso yo puedo venir y mostrar cantidad de personas en la parte del resumen. Ay, colegas. Ok, entonces aquí en el resumen vamos a poner dentro de un strong para que se mire fuerte. Ok, y aquí ocupamos imprimir el valor. Entonces, personas adentro, 2 puntos. Y para poder poner otro código de PHP dentro de este elemento, solo tenemos que abrir la etiqueta de PHP. Y cerrarlo. Entonces, nuevamente, todo lo que está aquí adentro va a ser considerado un código de PHP y se va a ejecutar. Entonces aquí yo puedo tirar un echo y la variable cantidad de personas, punto y coma. Tengo que revisar qué extensión es la que me está fallando feo. Además de marcarme errores donde no hay. Cantidad de personas. El echo es una expresión. Por tanto, al ser una expresión, debe de poner el punto y coma. Ok, es como estas otras asignaciones. Listo. Sí, listo, gracias. Ok, fabuloso. Entonces, si nosotros corremos este programa, va a abrir localhost. En mi caso, yo lo tengo dentro de negocios web 2023-01. Y el archivo que vamos a visualizar es contador de personas. Ok. Entonces en este punto, si yo le doy clic a entra o sale, la teoría me dice que va a ir aumentando, pero yo sé de que por la naturaleza de cómo funciona PHP y cómo funciona todo el esquema de la web, a lo máximo que voy a llegar es a un 1 o a un -1. Por ejemplo, doy entra. Y ni porra, algo hice mal. Ah, no, está cargando. Ahí está el 1.
¿Ok? Si le doy sale, no voy a esperar el 0, sino que el comportamiento va a ser -1. Esperamos que cargue. Y eso se da porque aquí estoy inicializando en 0 y cada vez que yo le doy a un botón es una nueva ejecución y el valor de cantidad personas siempre se pierde. Aquí es donde ocupamos una persistencia. ¿Cómo manejamos cierto tipo de persistencia en este tipo de programas? Lo común, y aquí vamos a hablar de un concepto interesante, PHP generalmente se trabajan en proyectos considerados como proyectos monolíticos. ¿Qué son proyectos monolíticos? Son proyectos que tienen todo en un solo servidor. La capa de lógica, la capa de presentación y la capa de datos, y que requieren estar dentro de la aplicación para funcionar. Entonces, en este punto, para poder tener un tipo de persistencia temporal, vamos a usar una tecnología o una implementación que tienen de forma nativa PHP, que es el manejo de sesiones en el server. Vamos a habilitarlo utilizando el comando session start. O sea, si yo quiero acceder a las sesiones, yo ejecuto el session start al principio del script. ¿Ok? ¿Qué va a hacer ese método, ese session start? Ese session start lo que va a hacer es guardarme en una carpeta temporal un archivo. El nombre de ese archivo es un hash X, es un número o un valor único generado. Y va a crearme una cookie para la respuesta que se le va a enviar de regreso al browser. Y va a tener ese identificador dentro de esa cookie. ¿Ok? Cuando se hacen nuevas peticiones, esa cookie regresa al servidor. Cuando el session start encuentra de que se existe esa cookie con ese identificador, va a ir a buscar el archivo. Si encuentra el archivo, va a cargar la información guardada en ese archivo y la va a disponer como parte de la sesión. Entonces ese archivo se vuelve mi persistencia. No sé si tienen alguna consulta con eso. Ya me preocupé. Voy a volver a repetir, por favor. Ok. Listo. El session start es para crear sesión. Si quieren, vamos a tratar de hacer algunos dibujitos aquí para entender un poquito mejor cómo funciona. Recuerden que esto va en el server. Esto se ejecuta a nivel de server, en la parte de atrás. ¿Okay? Cada ejecución que se hace es una instancia nueva, es un proceso, el cual no tiene persistencia en memoria. O sea, estas variables se vuelven a crear desde cero. Están desde cero. Y lo que ocupo es poder acceder a información que se guarda para esa sesión en específico. Entonces, cuando yo activo el session start, lo primero que se hace es que en una carpeta temporal se crea un archivo y ese archivo lo que tiene internamente es un ID único. O sea, el nombre de ese archivo es un ID único. ¿Ok? Entonces, esto está en el servidor. Nada más. Cuando se crea este archivo, el contenido de ese archivo internamente es un diccionario. A un valor 1, B valor 2, casi no se ve, vamos a cambiarlo a blanco. ¿Ok? Entonces este valor se guarda en ese archivo temporal. Y este ID único lo que hace PHP es, cuando el script devuelve la respuesta, o sea, todo el HTML se lo devuelve al browser, incluye una cosa adicional, las famosas cookies, y esa cookie lo que contiene es el ID único. ¿Ok? Cuando el browser hace una petición, en este caso le doy clic otra vez a otro botón, el browser recibe nuevamente una petición, pero esa petición ya viene ahora con esa cookie.
Entonces, ¿qué es lo que hace el web server? El módulo de PHP. El módulo de PHP viene en el session start y dice, ok, ya me están regresando una cookie con un identificador. Agarro ese identificador, busco en el file system, existe el archivo con el nombre, con ese ID único. Sí, sí existe, ok, leámoslo. Los valores que tengo es 1 y B2. Y esos son los valores que estaban guardados en ese archivo. El script de PHP va a grabar nueva información o extraer información o agregar nuevos datos o actualizar datos y va a volver a guardarlo en ese archivo. Y el mismo ID único regresa otra vez al cliente. Cuando lo vuelve a solicitar, vuelve a actualizar o vuelve a cargar el archivo, pero ya con los datos actualizados. Entonces, así de esa forma tenemos una persistencia a nivel de archivo de texto, que ese es, por así decirlo, la implementación estándar. Uno puede cambiarlo y utilizar una base de datos para guardar esta información, pero el manejo de usar cookies para establecer un ID único es la misma. Entonces, con el session start lo que se hace es crear el archivo, crear una cookie y enviar esa cookie. Esa cookie con ese archivo tienen el mismo identificador y de esa forma se puede extraer el valor y mantener persistencia cada round trip, se le llama, cada ida y cada vuelta de la petición. No sé si así quedó más claro. Sí, gracias. Ok, fabuloso. Entonces voy a borrar esto. Ok, entonces, inicializando con el session start, yo tengo acceso a una variable, así como existe el post, PHP me brinda una variable para acceder a la información guardada en el archivo, y es la variable session. Ok, Se lo escucho un poco. ok, permítame un segundo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, ahora sí, ya los escucho otra vez. Definitivamente tengo que cambiar headsets, no funcionan. Ok, entonces con el session start creamos la variable llamada $session e igual es un diccionario. He estado hablando de diccionarios ya ratos. Ahora les pregunto, ¿qué es un diccionario a nivel de estructura? De datos es como una variable, pero que guarda también el nombre de la variable junto con el valor de la variable. Es como el post guarda el nombre y el valor. Ok, perfecto. Si lo vemos, PHP de forma nativa no existen los arreglos. La vez pasada, el periodo pasado, alguien de un solo me dijo, no arreglos, no. Arreglos como los conocemos así, ordinales, en donde yo accedo al elemento específico a través de un índice en PHP y funciona, pero realmente internamente la estructura es la de un diccionario. En este caso, los espacios en memoria no son alocados de forma secuencial, sino que son alocados en diferentes lados y cada elemento tiene un nexo al siguiente a través de ligas, a través de punteros. Entonces, si vemos la estructura interna, y ya han llevado algo de algoritmos, a esa estructura se le llaman listas ligadas dinámicamente. Eso es bonito, eso es un tema bien bonito en C++. Pero aquí en PHP no facilitan la vida y todos los arreglos en PHP, cuando hablamos de arreglo, de vectores, realmente son estructuras de diccionario. Y PHP le ha puesto un nombre bien interesante, en la documentación le llaman como arreglos asociativos. ¿Ok? Así que si vemos en la documentación y encontramos sobre arreglos asociativos, estamos hablando de diccionarios y realmente es un arreglo cuya llave es un número o una palabra clave, una cadena de texto. Entonces, igual, session es un arreglo asociativo y por lo tanto también puedo aplicarle el iset para saber si existe cierta información o no. Entonces, en este caso vamos a validar primero si existe
en la sesión, por ende, en el archivo de la sesión guardada, una variable o una llave que le vamos a poner el mismo nombre de la variable, int. Vamos a ver si todavía lo tengo en el clipboard. En cantidad personas. Ok, aquí he cometido un error. Vamos a inicializarlo nuevamente en 0. Nada más que antes de hacer la validación de la sesión. Inicializamos la sesión. Inicializamos la variable en 0. Si la variable existe dentro de la sesión, o sea, la tengo guardada dentro de la sesión, entonces vamos a extraer ese valor y se la vamos a asignar a la variable. Ok, ¿cómo lo extraemos? Pues igual con el valor. Accedemos a través de su llave. Entonces, esta variable guardada en el archivito me va a devolver el valor guardado que estaba ahí y se lo va a asignar al valor. De esa forma, cuando entra aquí, ya al reaccionar a uno de los eventos, va a sumarle a lo que estaba guardado. Entonces, ya que está guardado, ya que lo hemos procesado en cualquiera de los dados, vamos a hacer la inversa. Vamos a guardar en la sesión, en esta llave, el nuevo valor que tiene en cantidad ya actualizada. Entonces, para no cometer errores de dedo, ya que mi teclado hoy se está comportando también como todo un patán, entonces vamos a copiar y pegar. Y con eso, simple, sencillo, bien cortito el código, bien claro, muy secuencial. Tenemos persistencia de datos en una sesión, inicializamos el valor, sacamos el valor que ya existía en la persistencia de datos, actualizamos el valor, la variable, y volvemos a guardar ese valor en la persistencia de datos, en este caso en la sesión. Vamos a ver cómo se comporta. Para que empecemos en 0, voy a cargarlo desde 0. Ok, si se fijan, personas adentro, 0, no hay ninguna. Está con el valor inicializado. Lo que sí quiero mostrarle antes de seguir es que a este en específico, si inspeccionamos el elemento, me debe de aparecer ahorita un diálogo, esperemos salga. Ok, dentro de los elementos a buscar, vamos a abrir la opción de aplicación. ¿Por qué la de aplicación? Porque en este de aplicación es donde yo voy a encontrar local storage y los elementos de las cookies. Yo voy a buscar, en este caso, la pestaña de cookies. Y en la pestaña de cookies, al seleccionarlo, van a encontrar de que hay algunas cookies aquí interesantes, pero la que más me interesa es esta de aquí, llamada PHP Pay Session ID. Ok, esta cookie PHP Session ID tiene un número, su valor es un número, si se fijan ese es un número, y ese número es realmente el número que corresponde al valor de la variable del archivo temporal. Lo podemos buscar. Si ustedes están usando XAMPP, van a encontrar dentro de la estructura de XAMPP una carpeta llamada temp. Voy a buscar XAMPP aquí. Un poquito arriba.
Ok, dentro de MAMP, aquí si se fijan que ese es mi bundle, está la carpeta TMP. Y si yo voy a buscar dentro de esa carpeta TMP, en PHP, tengo los archivos CES y una secuencia de números. Voy a organizarlos por fecha de modificación. Este es el día de hoy. Si se fijan, termina en 99BB. ¿Ok? Entonces, si yo veo el valor de este en específico, vamos a hacer, aquí lo veo, de abajo. Si se fija, termina CG99BB. CG99BB. Esa cookie identifica este archivo. Dentro de este archivo es donde está guardada la información de esa sesión. ¿Ok? ¿Se acuerdan que de repente ustedes están bien felices en el sistema de la universidad y de repente les aparece el mensaje, su sesión ha caducado y lo regresa el login de un solo? Una de dos. O la cookie ya se venció porque tienen fecha de caducidad, tiene un cierto tiempo, generalmente se configura para que solo dure 3 horas en sistemas transaccionales. En otros sistemas que son un poquito más amplios y más permisivos se deja hasta 30 días. Y en el file system, en las carpetas temporales también, los servidores tienen algo llamado un cleanup y ese cron de limpieza se está ejecutando cada cierto tiempo y busca todos los archivos que tengan una edad mayor a tantos segundos y eso lo borra. Entonces, cuando no encuentra el archivo o la cookie ya está expirada, automáticamente usted perdió la sesión y toda la información guardada en ese archivito. Y eso es lo que sucede. ¿De acuerdo? Ok, ahora veamos si el programa funciona. Voy a darle fin al día de hoy. Tenemos el contador. Entra. Esperemos que me cargue. Ok, perfectamente. Esto ya vimos que había funcionado. Ya funcionó con un 1. Tenemos al inspector, no lo queremos seguir viendo. Vamos a darle otro entra. Y lo que voy a esperar es que me devuelva un 2. No sé por qué sigue está cargando. Ok. Entra. Mandamos otra vez una petición. Y ahora voy a esperar que sea un 2. Ahora 2. Ya estamos manteniendo una persistencia. Ahora, veamos algo interesante. Vamos a abrir una pestaña en incógnito. En incógnito quiere decir el browser no tiene acceso a las cookies anteriores o a nada anterior. Es una instancia prácticamente nueva, completamente privada. Vamos a abrirlo. Y a pesar de ser el mismo browser, lo que yo estoy visualizando es de que aquí sí tengo 2, en este solo está en 0. Esta es una sesión totalmente nueva y distinta a la que tengo acá. Entonces ahora 1 y 2. Ahora otro experimento. Vamos a abrirlo en otra pestaña. Nada más que siempre dentro del mismo contexto. Las cookies viajan a través del nombre del dominio, de localhost. O sea que en este caso la cookie va a enviar con un session ID válido. Por tanto, yo estoy esperando que cuando me lo renderice con el valor que ya existía, el 2. A pesar de ser una nueva pestaña, comparten la misma cookie y al compartir la misma cookie, comparten el mismo estado de datos. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le doy entra, me da 3. Al ver este está en 2, le doy sale, me debe devolver otra vez el 2 porque guardado ya estaba 3, entonces solo va a reducir 1 y va a quedar nuevamente en 2. Le damos sale otra vez y me va a devolver a 1 ahora.
Listo, vuelvo a poner el código para que le peguen una vista final. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ingeniero, disculpe, fíjese que a mí no me abre el navegador, no sé por qué. Ok, esperemos un ratito entonces y yo le voy a, Igual a mí. le voy a tratar de ayudar entonces. Voy a cerrar la clase ahorita entonces, terminamos. Para terminar, los que ya deseen retirarse en el chat